María de los Ángeles es doctora en Ciencias Políticas, creadora y presidenta de la Fundación Hay Mujeres, y hoy nos presentará su conferencia titulada Discurso femenino, presencia pública y calidad de la democracia. Quiero invitar a este escenario con un fuerte aplauso a María de los Ángeles Fernández. Aquí. Muchísimas gracias por venir hoy día, un día viernes, que además es previo a Fiestas Patrias. Es una fecha complicada, pero razón de más para agradecer la presencia de todos ustedes acá, partiendo por las autoridades, la ministra Pla, que nos conocimos por ahí en algún plató de televisión. Ella es un ejemplo concreto, ¿no?, de mujeres que toman las riendas de su propia voz y además ejercitándolo muy bien como analista política. Era una de las pocas en ese momento. Gracias también a las empresas que nos están auspiciando, a Felipe Mella, que nos ha cedido este espacio maravilloso del GAM, a todas las expertas, a los embajadores en mujeres y público en general. Bien, efectivamente, bueno, ya se refirió un poco aquí cómo partió Hay Mujeres, Maynie Chan, quien tomó la posta cuando yo tuve que irme de Chile, que lo ha hecho maravillosamente bien, superando todas las expectativas. Creo que cuando hablamos de capacidad de gestión, creo que Dios la derramó todo sobre sus hombros. Es fantástica. Pensábamos un poco cómo poder en un espacio como este transmitir lo que yo he ido pensando a raíz de la creación de este espacio, de esta que hoy día es una fundación y que partió como una plataforma. Porque cuando partió, como bien recordaba Maynie y también recordaba la ministra, en mi caso fue más bien una intuición, un impulso a partir de mi propia experiencia práctica de ser invitada. En ese minuto yo era directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, me invitaban a espacios de conversación y a mí me llevaba política y me llamaba la atención que no había mujeres. Y yo dije, esto no me calza, no solamente las mujeres somos la mitad de la población, sino además yo venía de un área que es la ciencia política, en la cual yo podía observar claramente una expansión sostenida de la presencia femenina, tanto como estudiantes en distintas escuelas de ciencia política, como también en la propia Asociación de Ciencia Política que me tocó presidir del año 2000 al 2002. Entonces, quizá lo que yo voy a transmitirles a ustedes es la evolución de lo que fue una primera intuición creando esta plataforma con apoyo del gobierno noruego, y a lo mejor les voy a transmitir más preguntas que respuestas. Yo me hago muchas preguntas acerca de la realidad que veo y de la todavía ausencia relativa de las mujeres en los espacios donde se construye la opinión pública. Por eso lo que voy a compartir hoy día con ustedes se llama Discurso femenino, presencia pública y calidad de la democracia. Ahí tenemos un problema que, a pesar que, como nos recordaba Maynie, estamos en plena era del Me Too, estamos en plena, lo que se ha llamado la ola feminista. Algunos dicen que estamos asistiendo, estamos siendo observadores, y otros también las mujeres y hombres protagonistas de lo que se llama la cuarta ola feminista. Pero resulta que, y además que el tema del liderazgo femenino está puesto sobre el tapete, se conversa, se debate, pues todavía tenemos esta realidad, ¿no?, de los paneles de hombres, ¿no?, que este anglicismo toma como manels, ¿no? Tomé algunos ejemplos de casos recientes en Chile y allí les puse en una esquina, hay mujeres columnistas, porque para mi sorpresa, yo llegué a España de vuelta en el año 2017 y justo cuando yo llego hay un tremendo debate porque en la ciudad de León se hace el primer congreso de columnismo, es decir, personas que escriben columnas de opinión. Las personas que escriben columnas de opinión en general son referentes importantes en la construcción de sentido en la sociedad, porque tienen un espacio fijo, sistemático en un diario, se convierten en personas que la gente sigue. No voy a poner ejemplos en Chile de hombres que ejercen esa actividad, por ejemplo, en el Mercurio.
todos saben a quiénes me refiero. Pero que son un referente. Todo el mundo busca, espera la columna de fulanito el día domingo, porque a partir de ahí se genera debate. Bueno, justo hacen este congreso y no hay ninguna mujer hablando en este congreso de columnismo y se genera un debate tremendo. Esto fue 2017 en la Sociedad Española, donde las mujeres reaccionan y dicen, ¿cómo es posible? Aquí hay 57 mujeres que podrían estar ahí perfectamente exponiendo y por eso crearon un debate en las redes que se llamaba ¿hay mujeres columnistas? Si mujeres columnistas no se sostiene el periodismo y miren qué bonito, ¿no? Porque las mujeres son la columna, ¿verdad?, de ese edificio. Y luego les coloco en el medio algo que a mí me pareció ya culmen, cuando estábamos acá en el año 2018 con toda la ola feminista, las universidades tomadas, ¿verdad?, las estudiantes reclamando por las situaciones de discriminación y abuso en la universidad, también se generó un debate acerca de la falta de mujeres como referentes de opinión a raíz de un tuit que mandó la abogada Paula Vial y el diario La Tercera recoge el guante y le dedica un día a las mujeres. Pero fue un día de los 365 del año, ese día tuvimos la palabra. O sea, una golondrina no hace verano. Y yo quise connotarlo porque me llama mucho la atención, porque pues estoy poniendo como ejemplo el diario La Tercera, podría ser cualquier otro diario. Escribieron 43 mujeres. Yo, por ejemplo, contabilicé una revisión del diario La Tercera del pasado viernes, del viernes de la semana pasada. ¿Cuántas mujeres habían escrito ahí? 2, durante toda la semana. Entonces, como vemos, este es un problema que no está siendo todavía realmente superado. Y por eso les traje yo aquí algunos datos. Tenemos esta infografía de ONU Mujeres, donde a raíz de una revisión de los acuerdos de la conferencia de Beijing, hicieron infografías de la situación de mujeres en distintos ámbitos. Y aquí tenemos que solamente 1 de cada 4 personas de los que se lee, se escucha en las noticias son mujeres. España, que es donde vivo, Planner Media 2019, de todas las piezas analizadas, el 21% han sido escritas por mujeres. Estados Unidos, lo mismo. Y Estados Unidos andan un poco mejor, el Women Media Center también ahí hizo una estimación. Pero en general, entre la suma y la resta, lo que nosotros tenemos es que, en el mejor de los casos, alcanzamos a ser el 25% de todo lo que sucede a nivel de la opinión pública, sea prensa escrita, televisión, radio, y lo curioso que este porcentaje se reproduce en las redes sociales, donde se supone que ahí las mujeres podríamos tener más libertad, más amplitud para expresarnos. Algo pasa en ese mundo que el porcentaje que vemos de participación femenina creando opinión en el ambiente analógico se reproduce en el ambiente digital. ¿Qué sucede ahí? Por eso que traigo más preguntas que respuestas. Y, por ejemplo, en temas que son claramente polémicos en las sociedades, como es el análisis político, la participación de las mujeres se reduce muchísimo, un 16%. Entonces, tú ves esto y tú dices, bueno, pues que a mí esto no me calza, ¿qué está pasando? Hay Mujeres fue creado el 2013, entre medio hemos tenido la ola feminista, Me Too, estamos hoy día 2019 y algo pasa que no nos movemos mucho en los porcentajes. Y yo digo, bueno, no es un problema de la oferta somos las mujeres. Las mujeres, aquí estoy tomando un dato de un estudio que se hizo en la Comisión Nacional de Productividad, donde sé que además María Ignacia Gómez, directora de nuestra fundación, tuvo un rol muy importante impulsándolo. Es cierto que Chile, la participación laboral de las mujeres en Chile es baja todavía en comparación con América Latina o la OCDE, pero hemos subido consistentemente y estamos en un 48%, casi 50% de mujeres hoy día participan en el mundo del trabajo. Y no digamos en el mundo de la educación, la matrícula en educación superior, las mujeres, si observan esas cifras, siempre superan a los hombres. Ahí arriba consigna una noticia, aumenta el porcentaje de mujeres en la educación superior, un 56%. O sea, no es un problema de que las mujeres no estén formadas, no estén capacitadas, no estén en la esfera pública. Las mujeres estamos en la esfera pública y por eso tomo los casos del mundo del trabajo y el mundo de la educación. Y por otro lado, Hay Mujeres nació en el 2013. En esa época casi no había referentes parecidos. Yo me inspiré en aquel que aparece en la esquinita, The Women's Room, en la habitación de las mujeres, parafraseando, ¿verdad?, el famoso libro de Virginia Woolf.
Pero a partir de ahí han proliferado muchas iniciativas en distintas partes del mundo que tratan justamente de empujar, de hacer visible este problema y decir, ojo, es que es una anomalía que dentro de la esfera pública haya un ámbito que es el de la construcción de la opinión, el discurso público que particularmente circula por los medios, pero no únicamente que las mujeres no estén o estén en tan bajas tasas. Está en Mujeres, se creó la red de politólogas, Informe de Opinión, que como bien recordaba Mayné, nosotros tuvimos la suerte de tener a la creadora de esta plataforma canadiense en la convención del año 2016. Los franceses tienen Expert, ahí tenemos las catalanas, que Cataluña está tan de moda, ¿verdad? On soles don, o sea, puse un ramillete nomás de lo que hay. Hay plataformas en todas partes. Y sin embargo, ustedes ven que tenemos todavía una participación del 24-25% de mujeres en espacios donde se construye la opinión. Entonces, yo lo que hice fue revisar nuevamente el por qué. ¿Por qué estamos en esta situación? Y claro, lo que normalmente se te dice, porque claro, cuando se crean mujeres, yo partí de una hipótesis, el problema está por el lado de la demanda. Es decir, los medios de comunicación no nos llaman, nos ignoran, no nos ven. Cuando tú empiezas a deambular este camino, pues te das cuenta de que las cosas no son en blanco y negro, son en matices y efectivamente hay problemas por el lado de la demanda, pero también por el lado nuestro de las mujeres, que somos la oferta. Pero normalmente, ¿qué se dice? Revisando la poca literatura que hay sobre estos temas, se dice que las mujeres no tenemos, que hay una brecha de confianza, que no tenemos confianza en nosotras mismas, que somos muy perfeccionistas, que no nos atrevemos a hablar en público y por tanto nos inhibimos, nos restamos. Yo traté de recoger como tres referentes emblemáticos de personas que han reflexionado sobre esto y una ya la nombró la ministra, el libro de Mary Bird. Women and Power, esta mujer, como seguramente la gran mayoría del auditorio sabe, es una famosa clasicista británica, creo que es académica de la Universidad de Oxford, que ha vivido en primera persona lo que es el ciberacoso de la manera más flagrante que nos podemos imaginar y ella, en vez de acobardarse, tomó el toro por las astas, identificó a la persona que a través de las redes la había imprecado de manera lo más soez que ustedes se pueden imaginar y ella empezó también a convertirse, aparte de los temas clásicos, porque ella trae de manera muy hábil el mundo de la Grecia y la Roma clásica y lo trae a los problemas actuales, ella también desarrolló una beta con relación a la conversación pública de las mujeres y ella dice que esto tiene larga data y que hunde sus raíces en la tradición histórica de la literatura desde la Grecia y Roma clásicas y habla del silencio homérico y parte de la Odisea y cuando Telémaco hace callar a su madre, ¿no? Entonces nosotros vemos a raíz, repasamos la historia y vemos cómo además los hombres siempre han tenido el poder o la hegemonía de cómo se construye dentro de la esfera pública ese espacio que llamamos de la conversación pública. Luego tenemos el fenómeno del mansplaining que lo visibilizó Rebecca Olsnit con su libro, que seguramente varios de los que están acá lo han leído, ¿eh? Los hombres que me dicen cosas o algo así, donde se trata ya de reflejar esta actitud donde a una mujer pues le leen la cartilla, como decimos en España. Una mujer que sabe mucho, pero los hombres de manera paternalista le hablan a partir del supuesto de que ella no sabe nada. Y luego tenemos un mundo deslumbrante de un libro maravilloso de Siri Hustvedt, que le acaban de dar el premio Princesa de Asturias, donde ella devela el prejuicio antifemenino básicamente a partir del análisis de las obras de arte. Cuando se sabe que el autor, cuando se sabe a priori que el creador de la obra es una mujer, inmediatamente funciona este sesgo, ¿verdad?, que hace que esa obra sea menos valorada. Entonces, por ahí circulan un poco estas causas que vamos ahora a complejizar más. Ahí digo yo, complejidades. ¿Qué pasa? Pasa que, además, cuando tú ves esto, tú dices, es que las mujeres no nos dejan. Las mujeres tenemos obstáculos, tenemos frenos. Pero yo empecé a explorar otras cosas y otros datos. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos bastante solvente que muestra que a la hora de escribir cartas al director, que es esa sección en todos los medios de comunicación, que la verdad que tú puedes escribir una carta, para los norteamericanos escribir una carta al director es una manera de participar en la vida política, porque es un ciudadano que manda una carta y expresa un punto de vista.
las mujeres escriben muchas menos cartas que los hombres. Y yo me quedo pensando y digo, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque escribir una carta no te hace incurrir en un riesgo tan evidente como cuando tú firmas una columna de opinión. Pues las mujeres escriben menos cartas. O, por ejemplo, ¿qué estamos viendo hoy día? Que hoy día hay un movimiento de tratar de descubrir a mujeres que en el pasado han escrito, por ejemplo, obras literarias escudándose en el anonimato, porque si escribía como mujer, pues podía tener algún tipo de costo, entonces, como dijo Virginia Woolf, ¿no? en un cuarto propio, mujer, tantas cosas que se han escrito, o sea, tantas cosas que se han escrito sin nombre, seguramente detrás estaba una mujer. Pero estamos descubriendo hoy día, hay estudios que muestran que hay muchas mujeres que tratan de participar de la discusión pública que tiene lugar en las redes sociales, recurren al anonimato para obtener reconocimiento, porque si ellas aparecen como mujeres, inmediatamente van a recibir mayores ataques o simplemente la subestimación. O sea, estamos tratando de ponerle luz a las que recurrieron al anonimato en el pasado, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo hoy día es que muchas mujeres están recurriendo al anonimato para... O sea, luego, hay un libro muy interesante en Estados Unidos que es muy referenciado, El sexo silencioso. Es un estudio muy exhaustivo de ver la participación de mujeres en distintos espacios de organización social, política, por ejemplo, reuniones en partidos, reuniones en organizaciones sociales, reuniones en sindicatos, y ahí se ve que también las mujeres hablan menos. O sea, si hablamos menos en esos espacios que son de una política, como diríamos, que no está expuesta ni amplificada a los medios, es obvio que nos va a costar más hablar en estos espacios donde tenemos todas las luces encima y donde somos sometidas a un juicio que muchas veces no pasa por el contenido de lo que emitimos, sino más bien por factores de tipo estético, qué sé yo. Estoy mirando a Paulina Strosa porque sabemos de qué se trata. Y por otro lado, fíjense ustedes, las mujeres nos cuesta más acceder al mercado laboral. A pesar de que Chile ha avanzado mucho y ya teníamos una cifra del 50%, ¿saben lo que están haciendo hoy día las empresas? Las empresas a la hora de reclutar personal también escarban en las redes sociales para ver realmente cuál es el perfil que desarrolla el posible contratante. Por ejemplo, en España la mitad de las empresas buscan en las redes sociales para ver cómo la persona se desempeña en las redes sociales. Yo lo dejo aquí como un dato de la causa. La empresa privada es libre de hacer lo que quiera. Pero yo me pregunto ahí hasta qué punto eso no coarta la libertad de expresión, que eso es lo que a mí me preocupa. Yo traigo acá el tema de la libertad de expresión. Entonces, lo que yo he estado pensando sobre este tema es un tema que tenemos que hacer un esfuerzo por reenmarcarlo. El problema, la ausencia relativa de las mujeres en los espacios de debate público, sean los espacios analógicos, pero también los espacios digitales o virtuales, el origen del problema es el mismo origen que ha tenido la ausencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas. Nosotros, obviamente, tenemos derecho a votar y derecho a ser votadas, pero ejercíamos el derecho a voto. Pero el derecho a ser votadas, a pesar de que formalmente está reconocido, en la práctica no se concretaba. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir al orden de género, al sistema de género, que es la manera como organizamos nuestras sociedades en base a nuestras diferencias biológicas. En base a nuestras diferencias biológicas, hombres y mujeres hacemos cosas distintas y las mujeres están como remitidas al mundo de lo privado y los hombres al mundo de lo público. La base de por qué hay pocas mujeres hablando en espacios de debate público tiene que ver con el mismo origen de por qué había, cada vez menos por suerte, pero todavía hay pocas mujeres en los espacios de decisión política. En los espacios de decisión política, ese déficit o esa infrarrepresentación se ha ido corrigiendo gracias a los mecanismos de las cuotas de género, que no lo voy a sacar acá porque es como abrir una caja de Pandora, siempre son muy controversiales. Los mecanismos de cuotas que también muchas personas hoy día abogan por trasladarlos al espacio de la toma de decisiones económicas. Dicen, no, porque los directores de empresas nunca van a llegar a las mujeres, por tanto, cuotas. Yo esto lo dejo como algo que queda flotando en mi conversación con ustedes, pero es el sistema de género el que está a la base de esta relativa poca presencia de las mujeres en los medios de comunicación.
Y esto al mismo tiempo se relaciona con la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión en general se ha visto siempre como una libertad asociada a la libertad de prensa. Y yo creo que eso está muy bien, porque cuando la prensa escrita o visual era la que ocupaba toda esa dinámica. Pero hoy día, cuando hablamos de libertad de expresión, tenemos que expandirla notablemente y también trasladarla al mundo de lo digital. Tiene que ver también con cómo las mujeres y el movimiento feminista, que ha cumplido un rol muy importante, nos hemos preocupado mucho de estar en los lugares donde se toman decisiones políticas y las cuotas han posibilitado mucho eso y todos ustedes saben que Chile ha llegado tarde al tema de las cuotas. Recién fueron aprobadas en las reformas que se hicieron en el año 2015 junto con la reforma al sistema electoral binominal. También nos hemos preocupado de los espacios de poder económico y ahí nos nombraba la ministra Pla como el ministerio dijo vamos a tomar el toro por los cuernos. No puede ser, hay mujeres por todas partes, pues aquí va a haber un registro público donde están disponibles y con este registro público le estamos diciendo a la demanda, ojo, no pueden decir que no hay mujeres que pueden pasar a formar parte de los directorios de las empresas. Pero creo que nos ha faltado reflexionar más acerca del poder simbólico y el poder ideológico, que es el que se juega cuando se construye conversación pública. Ahí es el poder de la representación simbólica, el poder de la construcción de la interpretación, del debate por la lucha, por la argumentación. Y ahí yo encuentro que nos falta, en primer lugar, ponerle más foco. Creo que en general las mujeres no lo hemos visto con tanta atención como hemos visto la importancia del poder económico y del poder político. Ojo, yo aquí los estoy separando a efectos analíticos. En la práctica, obviamente, estos poderes y las estructuras de este poder se sobrelapan entre sí. Pero creo que eso es un ámbito que nosotras tenemos que mirar con mucha fuerza porque estamos hablando de cómo las mujeres entramos a la esfera pública y volvemos al orden de género. Las mujeres entramos a la esfera pública sin dejar el mundo de lo privado. Estamos con una pata aquí y otra pata allá. Entonces eso ha llevado a que, por ejemplo, Judith Astelarra, socióloga de género española, dijera que las mujeres entramos al mundo de lo público con una presencia condicionada y una ausencia relativa. Estamos, pero no estamos. Estamos como a mitad entre Tongoy y Los Bildos, por decir un chilenismo. Entonces, eso hace que todo esto sea tan complicado, tan difícil de asir. Y yo lo que digo, hoy día hablamos mucho de liderazgo femenino. Yo no conozco ningún líder mudo. Todos los líderes hablan. Y todos los líderes hablan en la esfera pública. Entonces, cuando decimos hay muchos cursos y mucha oferta para formar a las mujeres como líderes, pero me parece que uno de los elementos basales para pensar en liderazgo es cuando tú quieres comunicar una idea y quieres tener influencia en los otros, tienes que hablarla o escribirla o decirla en las redes, pero tienes que transmitirla, comunicarla. Y aquí les dejo también otra preocupación que tiene que ver con el interés político de las mujeres. Yo tengo claro que yo vengo, perdona la autorreferencia, de una profesión como la ciencia política que te lleva a ver la política como la variable independiente. Para mí la política lo explica todo y yo encuentro que eso es un sesgo, es una deformación de la cual me hago cargo. Pero cuando estamos hablando de la esfera pública, estamos hablando de los medios de comunicación que forman parte de la esfera pública, política, lo público y político, Habermas lo indica, yo me empiezo a preguntar, ¿tenemos las mujeres el mismo interés por lo político que los hombres o hay ahí una brecha? Varias de las que están aquí me dirán, no, tenemos el mismo interés por la política, somos la mitad de las que estamos en los partidos políticos, la mitad de la militancia, eso es un indicador de interés por la política. La mitad de la militancia somos hombres y mujeres. Bueno, pero como dijo una vez una de nuestras expertas, hay mujeres, Javiera Arce, sí, pero muchas veces en los partidos nos tienen para servir el café y las galletitas. Podemos estar ahí, pero hablamos realmente, damos nuestra opinión cuando estamos en los partidos. Por eso los remito a ese estudio del sexo silencioso, de silent sex. Estamos en los partidos, estamos en los think tank, estamos en muchos lugares, pero a veces hablamos, no se nos toma en cuenta, es como que pasó un ángel, sentimos que decimos algo, pero lo dice un hombre como que tiene un valor cuando hablamos, porque algunas no hablan, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar información sobre el interés político y descubrí algo que todos ustedes saben para el caso de Chile. Uno busca datos de la encuesta CEP de mayo y muestra que en general
en Chile no hay interés por la política entendida convencionalmente como las instituciones políticas, partidos y parlamento. Ahí aparece que las mujeres, los hombres tienen el desinterés por la política en los hombres es de 63, casi 64%. En las mujeres casi accede al 68,5, 69%. Esto lo conversó ayer con mi hija y mi hija me dice, mamá, pero eso no dice nada, ese dato no dice nada, por eso que les traigo más preguntas que respuestas, son cosas para pensar. A mí no me interesan los partidos, pero a mí me interesa la política. Los partidos son agua estancada. Quedé loca con esta cosa que me dijo. O sea, tú quieres entrar en los partidos y sientes que las cosas no avanzan. Entonces, la gente joven busca otros espacios a través de los cuales hacer política. Entonces, entienden la política no en el sentido que se hacen las preguntas del CEP. ¿Ah? Entonces, puede ser que el interés por la política en los chilenos y en las chilenas sea más amplio, pero la pregunta, de manera como se hace, no permite recoger ese interés. Yo creo que ahí hay algo, porque si tú no tienes interés por la política, difícilmente vas a entrar en el espacio de lo público, en la esfera pública, donde los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Yo creo que en el tema de la libertad de expresión no hay estudios acerca de cómo las mujeres y los hombres ejercemos esa libertad. Uno, como os digo, porque la libertad de expresión se ha visto básicamente asociada con la prensa. Dos, porque la libertad de expresión se ve normalmente como una libertad instrumental, es decir, una libertad que se ejerce para el disfrute de otros derechos. Es como subsidiaria. Y fíjense que acaba de salir un libro hermoso, que lo he leído en España, que se llama Las mejores palabras. Es un ensayo, ganó el premio de ensayos de Anagrama y donde el libro aborda la libertad de expresión hoy día en el mundo, cómo la podemos ejercer. Y me leí con mucha fruición el libro, yo a ver qué dice de las mujeres acá. Y dice que, textualmente, dice, durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres eran presentadas como el verdadero riesgo de fuga de información. Por ejemplo, pérfidas mujeres que seducían a soldados para luego traicionarlos con las potencias enemigas. Y dice el autor del libro, también en cuestiones de libertad de expresión se halla un obvio sesgo de género que atribuye unas virtudes a los hombres. Los hombres son más reflexivos, más controlados, más racionables, más fiables, versus las mujeres que tienen una actitud frente a la palabra que se traslada en una cháchara incorregible. Tenemos mucha cháchara, ¿verdad? Pero no se expresa a lo mejor en los espacios públicos. Entonces, creo que por ahí tiene que ser enmarcado ese problema. No es un problema así de que las mujeres nunca nos sentimos expertas, que siempre nos autoexigimos, de que dicen que para ser experto en un tema tienes que dedicarle 10.000 horas. Creo que hay que colocarlo con la misma manera como nosotros enfrentamos por qué había pocas mujeres en la vida política. Es la misma situación, porque además cuando hablamos de los medios, hablamos del poder simbólico, hablamos del poder ideológico, ergo poder político. Hay vasos comunicantes entre estas situaciones. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? Para mí tiene unas consecuencias y además, tal como se están dando las cosas hoy día en el mundo, en el contexto donde las palabras públicas parecen haber perdido valor en el reino de la posverdad y de las fake news, yo quiero traer a colación la que fue nuestra primera expositora a la Convención Hay Mujeres, Sherry Graydon, que ya tiene ese libro, Oh My God, ¿qué sucede si yo soy la mejor persona? Y ella ahí en la contraportada explora lo que para ella deberían ser las 7 razones poderosas por las cuales las mujeres deberíamos hablar en público. Habla para enfrentar el sexismo persistente, para enfrentar la injusticia en todas sus formas, para proveer modelos de rol, como nos recordaba la ministra, para poner la atención en aquellos temas en los cuales los hombres, no es porque sean malos ni malintencionados, no ponen el foco porque no forma parte de su experiencia de vida. O sea, sabemos que los temas de la corresponsabilidad y del cuidado se han puesto sobre la mesa cuando han empezado a hablar economistas mujeres, no han sido los economistas hombres. Y eso no es, aquí yo no hago ni un juicio de valor, sino que tiene que ver con la economía, porque la economista mujer tiene una experiencia de vida que le hace ponerle foco a este tema de cómo en el mundo privado, obviamente, la desigualdad de la carga y de las tareas corre distinto para hombres y mujeres. Yo quiero poner el acento en el punto 7,
porque más grandes perspectivas, o sea, la diversidad de perspectivas es beneficiosa para todos. Yo creo que ahí está el foco del asunto, porque muchas veces la gente, cuando le planteas este tema del déficit de las mujeres en la opinión pública, te dicen, lo ven como un derecho, el derecho humano de las mujeres a expresarnos. Efectivamente sí, pero yo creo que aquí no solamente hay un derecho humano individual de las mujeres a expresarnos, sino que también tiene que ver con otro tema que lo coloca muy bien Stuart Mill en el capítulo 2, que es el libro fundamental referencial para hablar sobre la libertad, en este caso concreto sobre la libertad de expresión. Él dice que el problema acá no es de las mujeres o de los hombres que se puedan ver privados del ejercicio de la voz, sino que lo que estamos haciendo cuando las mujeres no estamos en esos espacios de debate, estamos privando a la sociedad del derecho a escuchar. La sociedad es la que está perdiendo valor. Es un derecho, si ustedes quieren, más colectivo. Y dice Stuart Mill, lo que se pierde no es el derecho de cada uno individual a hablar, sino que lo que se pierde, además, es el intercambio. No es una emisión unidireccional, sino el intercambio a través del cual se van discerniendo las mejores palabras. Entonces, el núcleo de lo que está en juego cuando las mujeres no están en los espacios de debate, en los foros, en los paneles, etcétera, tanto en el mundo analógico como en el mundo virtual, tiene que ver justamente con el interés de los oyentes, que son la sociedad, la ciudadanía. No es tanto nuestro interés como hablantes. Porque además lo que se está pensando acá no son solamente las opiniones, sino cómo estas opiniones que son vertidas desde distintas direcciones van produciendo un intercambio. A mí me parece que esto es fundamental, este acento, este énfasis en el derecho a escuchar que tiene la sociedad. Las mujeres tenemos derecho a hablar, pero también la sociedad tiene derecho a escuchar. Hay una frase muy bonita de Walt Whitman, que no sé si la recogí, que me dejó un poco, dice, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es un deber. Tenemos un deber las mujeres con la sociedad, es un derecho y un deber. El deber de que se escuchen todas nuestras voces. Y les digo una cosa, no tienen necesariamente ni que ser voces de expertas. Cuando hablamos de expertas, cuando partimos con esta idea de las expertas de mujeres, mucha gente nos acusó de fomentar la tecnocracia. Entonces, una experta y un experto, en este caso una experta, es una mujer que tiene un conocimiento acabado en un tema con solvencia, pero puede ser un conocimiento que ha obtenido por la vía de las aulas, a través de un esfuerzo académico, pero también a través de una experiencia de vida. Es una mujer que tiene algo que contar. Entonces, incluso cuando hablamos de la libertad de expresión entendida desde esta manera, estamos hablando de que a veces, para que se produzca una discusión pública donde todos aprendan, hay que escuchar incluso mentiras, burlas, incluso ofensas morales. Yo soy una persona que estoy totalmente, para mí, en la libertad de expresión, yo pienso como Voltaire. No pienso como tú, pero daré mi vida por tu derecho a expresarlo. Porque a través de todo eso que sucede, se pueden producir en la sociedad disonancias cognitivas que lleven a los oyentes a buscar un nuevo equilibrio entre sus intuiciones y sus convicciones morales. A través de ese ruido que se produce, la gente puede decir, oye, mira, esto yo no lo había pensado, este es un punto de vista distinto. Entonces, visto el sacar la voz, porque cuando nosotros hablamos de visibilidad en Hay Mujeres, no hablamos de aquí estamos físicamente maquilladas en una foto de estilo social para un diario. No, estamos hablando de visibilidad de sacar la voz. Eso era un poco la intuición que estaba detrás de esto. Bueno, y todo esto está pasando, todas estas reflexiones y preguntas, yo me las hago en el contexto de las palabras públicas, lo que está pasando hoy día con el mundo del debate público en Chile, en Europa. Nosotros no podemos sustraernos en América Latina el avance de los populismos, de cierto tipo de populismos, todo el debate que está colocado con relación en torno a la posverdad, a las fake news y todos los climas de polarización, de inseguridad, de desconfianza, cómo la simplificación de la palabra lleva a que surja efectivamente, o sea, cómo la posverdad y la mentira lleva a que surjan estos populismos simplificadores,
cómo las instituciones que tradicionalmente eran las guardianas de la palabra, o los grupos, los intelectuales también hoy día han perdido autoritas porque salta cualquiera ahí al lado y dice cualquier cosa que yo suscribo porque estoy a favor de la libertad de expresión, pero digo que todo es este contexto el que enfrentamos también las mujeres, que queremos que nuestra opinión sea tenida en cuenta. Porque yo creo que lo que está detrás de todo esto es la batalla por la verdad. Dicen que cuando salimos y opinamos nos convertimos en referentes. Ojo, yo cuando pensé en Hay Mujeres nunca pensé en que esto tenía que ver con el manejo de la marca personal, ni del branding personal, ni cursos de oratoria. Porque además los cursos de oratoria, para poder hablar tienes que tener contenido. No es como ponerse una especie de implante dental. No sirve de nada un curso de oratoria si la persona que ejerce esa oratoria no tiene contenido, no tiene reflexibilidad, no tiene, como decimos en España, bien amueblada la cabeza. No sirve de mucho. Esto va de calidad de la democracia. Necesitamos que las mujeres estén en los espacios donde se debate, la conversación pública, como dice Maribel, y ni siquiera por nosotras, porque se lo debemos a la sociedad y la sociedad nos lo debe demandar. Es un derecho de los oyentes, es un derecho de la sociedad. Ahora, ya voy terminando. ¿Qué se hace frente a esto? Tenemos todavía, a pesar de que las mujeres ingresamos en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, en cotas más altas a veces que los hombres, como vemos en los datos de la educación superior, vemos que hay muchas iniciativas como Hay Mujeres en muchos lados y todavía vemos que un 24%, 25% de mujeres en los espacios de opinión. Vemos que con ese 25% lo que estamos haciendo es restándole a los oyentes, a la sociedad en su conjunto, la posibilidad de escuchar puntos de vista diversos y plurales. Entonces, bueno, ¿qué se hace frente a esto? Yo digo, múltiples vías, yo creo que aquí no hay una solución, una varita mágica. En muchos lugares se habla de que hay que instaurar cuotas, que cada vez que haya un panel de conversación en vía pública o en Estado Nacional debería haber cuotas. Bueno, en la práctica ya hay programas de conversación que tienen unas cuotas como implícitas, no explícitas, pero ya hay una especie de autorregulación y en algunos programas se dan cuenta de que no, es impresentable hoy día, ética y estéticamente, ¿no? Porque además está el mundo de las redes sociales que exige ciertas cosas. Yo les digo que yo no estoy mucho por las cuotas. O sea, las cuotas, si empiezas a estirarlas ilimitadamente, creo que terminan banalizándose. Creo que a lo mejor... No digo que la esfera en la cual estamos hablando, que es la esfera del poder simbólico, no sea tan importante como la esfera del poder político. Además, ambas se sobrelapan. Sino que creo que las cuotas merecen un uso selectivo y calificado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya se han hecho también estudios sobre las cuotas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Argentina. Ustedes saben que Argentina fue el país que debutó en el mundo en el uso de las cuotas como mecanismos para promover y facilitar la inserción de las mujeres, sobre todo en las listas electorales al Parlamento. Y se han hecho estudios ya, porque ya la cuota en Argentina lleva mucho rato, y se ve que muchas veces los seleccionadores, los gatekeepers, al interior de los partidos hacen un uso estratégico de las cuotas, un uso mañoso. Entonces hay que tener, como todo en la vida es un instrumento que quienes tienen el control pueden usarlo para bien y para mal. Yo creo que el que quiera usar cuotas que la use, pero no creo que sea la solución, la única vía de salida para este dilema que enfrentamos. Además, también todo depende del modelo de sociedad en la que nos encontremos. Por ejemplo, en España, que es una sociedad donde el Estado tiene un rol muy importante porque se declara como un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, pues en muchos lugares se dice, oye, hay que hacer planes de igualdad. Los medios de comunicación deberían tener internamente planes de igualdad para propender a que como industria no solamente haya más mujeres donde se toman decisiones editoriales, sino también haya más mujeres, ¿verdad?, en los espacios donde se construye la opinión, y también en los espacios de ficción y no ficción. Bueno, eso es un modelo. Yo creo que un plan de igualdad, no sé si en Chile funcionaría. A lo mejor en Chile funcionaría más bien que los medios de comunicación saquen balances a final de año transparentando datos. Puede ser. Luego yo les confieso que cuando nace Hay Mujeres había muy pocas plataformas. Hoy había plataformas para propender a amplificar las voces de las mujeres en muchos ámbitos, incluso algunas hiperespecializadas por temas. Y yo a veces digo, tanta plataforma también confunde
o hay mucha fragmentación en este aspecto. Yo siempre le comentaba a Mayni antes de irme, porque yo, claro, yo me iba preocupada de que hay mujeres iba a quedar ahí congelado como una página web ahí estática, y Dios me iluminó y encontré la mejor, le di la aposta a la mejor persona posible. Siempre yo le decía a Mayni, la base de datos y la página web es el punto de partida. Esa base de datos hay que gestionarla, y ahí empezamos a imaginar actividades como cómo incorporábamos a los hombres en esto, el media training, otras actividades que van surgiendo. O sea, una base de datos, si no se gestiona, no sirve de mucho, está ahí media congelada. Algunos dicen que lo que hay que hacer con este tema es meter unos cursos de género en las escuelas de periodismo. Yo creo que esa es un poco un recurso, es lo primero que se nos ocurre a todos, pero creo que no va a solucionar el problema, porque ya estamos viendo que hoy día la conversación pública circula por muchos otros lugares que no son solamente los medios de comunicación o la industria de la comunicación convencional, y además hay un estudio prospectivo bastante serio que se hizo en España que demuestra que aunque tú incorpores, por ejemplo, más mujeres en consejos de decisión editorial en los medios, las mujeres no vamos a aumentar en la misma proporción. Aumentaríamos un 3% apenas en presencia en el discurso público. Entonces, la opción que hemos tomado, como hay mujeres, es la opción de tener una plataforma transformada en fundación con una institucionalidad y donde vamos gestionando la base de datos y vamos haciendo distintas actividades en torno a esta base de datos. Y, por ejemplo, como bien ya daba la primicia Mayni, vamos a hacer una primera experiencia, que ojalá la podamos reproducir en muchos lados, un taller de promoción de habilidades de liderazgo a través de la conversación, del debate, que las mujeres que se están preparando para entrar al mundo del trabajo y al mundo profesional tengan conciencia, antes de ingresar a ese mundo, del arma, el instrumento que significa la conversación pública y su propia voz, incidiendo en cómo solucionamos los problemas públicos. Yo, si ustedes me preguntan, un taller de este nivel, un programa de este nivel, poco tiene que ver con tiene que ver con género, pero yo lo veo incluso enmarcado, yo lo enmarco en el concepto de educación cívica, educación ciudadana. Pero además, y con esto ya termino, yo creo que para enfrentar el dilema que tenemos hay que tener coraje y experimentar los costos, hacer un cálculo de costos y oportunidades. Como todo en la vida, hay que tener coraje. Se necesita valor para tener tus propios pensamientos, porque además opinar te sitúa como un objetivo, y tomar la palabra no es algo fácil, no es algo problemático. Se requiere tener coraje para decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. Yo creo que esto es una frase que usaba mucho la presidenta Bachelet. Actúo como digo como actúo, una cosa así, entonces yo tomo ese juego de palabras. Y escogí aquí 3 frases para ir cerrando mi presentación, de 3 personas, como ustedes ven, muy disímiles, que me parece que tienen mucho que ver con esta invitación que yo hago para terminar mi presentación. Anita Tijoux, que le leí ya hace tiempo una entrevista donde ella decía esto: me interesa tener opinión, entiendo que eso tiene un costo. Tiene muy claro que Anita Tijoux es un referente no solamente para la gente joven o en el mundo de la música, sino que creo que es un referente en el mundo cultural de Chile y fuera de Chile. Y tomo también otra mujer que está en las antípodas de Anita Tijoux, Cayetana Álvarez de Toledo, una mujer que hoy día es la portavoz de la bancada del Partido Popular en España, un partido de centro-derecha, donde ella dice que reivindica su derecho a ofender y a ser ofendida. Reivindico mi derecho a pensar. Cuando tú piensas y eso lo trasladas al poder de la palabra, al poder de la escritura, tú estás pensando. Cuando tú, de alguna manera, decides no hablar, piensas, pero piensas para ti y, por tanto, no tiene impacto en el mundo público. No te subjetivas como persona. Y luego tengo una frase de Santiago Ramón y Cajal que descubrí el otro día que me encanta. Alardeas de carecer de enemigos, veo que te calumnias. Es que jamás dijiste a nadie la verdad ni realizaste un acto de justicia, porque de esto se trata al final del día. Cuando las mujeres queremos entrar y pugnar por construir discurso público, es que estamos al final en la lucha por la verdad. Así que esto es esto es una especie de reflexión todavía en progreso, pero que dista mucho de aquella primera intuición espontaneísta con la cual partió Hay Mujeres en el año 2013. Ahí me valgo de una imagen de una de las mujeres primeras sufragistas hablándole a un auditorio de hombres y, como ven la actitud de ella,
valiente, osada, desafiante, sin miedo. Esa es la que me gustaría ver a mí en todas las mujeres que decidan a partir de hoy y en el futuro tomarse el poder en la esfera de la conversación pública. Muchísimas gracias.